de constancia a mí de dar la clase. Por eso ahorita todavía no he empezado la grabación. Vamos a empezarla cuando ya ustedes empiecen a dar sus conferencias. Pero ahí voy a tratar de subirlos y igual cualquier duda, pues ustedes me dicen. Igual creo que solo ustedes tienen acceso a a la entrada de YouTube. Entonces no hay problema y yo lo estaría dejando ahí el tiempo que dure la clase, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, ingeniero. Bien, jóvenes, en aras del tiempo, pues vamos a dar inicio. Recording in progress. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces consiste en las presentaciones de sus investigaciones, las cuales también tienen que subir a la plataforma y tienen entre 10 a 15 minutos para presentar. Puede presentar una persona nada más, pueden presentar 2 o 3, o si quieren pasar todos, pues está bien. Ahí ustedes se manejan en el tiempo. La idea es de que ustedes en poco tiempo puedan presentar un tema, ¿verdad? Muy importante tener ese tipo de ejercicios, porque a ustedes les piden a veces, mire, tiene 10 minutos para presentar el proyecto, tiene 10 minutos para presentar su informe final, y uno tiene que saber concretizar todo. Entonces ahorita nos vamos a dar cuenta qué tanto podemos llegar a presentar un tema. El tema, ustedes, obviamente el título, ¿verdad? Pónganle la oscilación Madden-Julia. Entonces, ¿qué es la oscilación Madden-Julia? Tienen que explicar, bueno, es una onda gravitatoria que le da la vuelta al mundo en 45 días. Y, bueno, ¿y qué hace eso? Bueno, esa es una onda atmosférica que favorece a que llueva y favorece a que inhibe la precipitación en tales lugares. Ah, vaya, ¿en qué lugares? Ah, pues son latitudes tropicales, son latitudes medias. Ah, ¿cada cuánto pasa o qué relación tiene con otros forzantes? Todo eso ustedes tienen que explicarlo en 10 minutos del tema que ustedes están hablando. Entonces ustedes mismos van a ser sus jueces. ¿Qué tanto van a poder presentar en 10 minutos? ¿Verdad? Bien, entonces jóvenes, vamos a dar inicio. Si quieren pasa el grupo número 1. Yo aquí ya les compartí para que puedan compartir pantalla. Chequeemos eso, por favor, a ver si pueden compartir. Vamos a ir en orden, ¿verdad? O si ustedes gustan, o el grupo que esté preparado, podemos ponernos de acuerdo ahorita. Si el grupo 1 no, como que no se ha conectado todos, o el que no tiene la presentación no ha llegado, pues podemos pasar con el grupo 2 o alguien que esté listo. Recordando, y ahí me avisan que a las 11:20 y algo vamos a parar, porque a las 11:30 comienza su examen. Adelante, ¿quién me quería decir algo? Sí, el grupo 1 sí estamos listos. Excelente, excelente. Entonces pasemos. Jóvenes, el tiempo es de ustedes, pero chequemos si pueden proyectar. Miren mi pantalla. Así es, la vemos bien. Dicen un segundo, ingeniero. Dale, tranquilo. Perdón. Bueno, nosotros somos el grupo 1. Nosotros vamos a exponer lo que es el aprovechamiento del sistema hidráulico. Nuestro grupo está conformado por José, Jaime, José Antonio Pérez, Christopher y mi persona, Giancarlo, ¿verdad? Bueno, el tipo de aprovechamiento que nosotros desarrollamos fue el sistema hidráulico. Básicamente una hidroeléctrica es un sistema en el que se aprovecha lo que es el agua para generar un tipo de fuerza para mover turbinas. Las partes más importantes de una hidroeléctrica son lo que es el embalse, la represa, la tubería forzada o tubería de presión, como se le conoce en algunos casos,
la turbina, el generador eléctrico, el transformador para la transmisión y la red eléctrica, que es a la que se conecta. Existen específicamente, bueno, realmente existen varios tipos de centrales, pero digamos que las más importantes, o en el caso de Guatemala, se clasifican en tres tipos, que son las de filo de agua, que son centrales que no tienen capacidad de embalse, las de regulación diaria, que son las que tienen un embalse lo suficientemente grande como para transmitir agua entre distintas horas. Más adelante voy a dar un ejemplo sobre la utilidad de esto. Las de regulación anual, que estas tienen la posibilidad de almacenar agua para trasladar, para utilizarla en meses distintos del año, ¿verdad? Entonces, esas son eh, capacidades muy importantes de este tipo de central, ¿verdad? El potencial hídrico del país realmente es bastante grande. Guatemala pues, realmente tiene un potencial hídrico muy grande. Aquí vemos, por ejemplo, del lado izquierdo lo que es el mapa de cuencas de Guatemala. Este es fue desarrollado por el INSIBUME en conjunto con el MAGA, que ellos hicieron un estudio en el año 2009 sobre cuencas, en el que se determinaron que existen alrededor de 2.391 cuencas, o microcuencas más bien. El área está dividida en tres áreas muy importantes, que es la costa sur, la del Atlántico y la que va hacia el Golfo de México, podríamos decirlo así. Del lado derecho podemos ver lo que es la densidad de lluvias, que es la que en gran parte nos permite hacer una recarga de nuestros sistemas hídricos. Especialmente esta se concentra en lo que es en la región sur, en los meses de septiembre y octubre, en la región central o norcentral, por decirlo así, que sería Alta Verapaz, Quiché, se concentran también en esos meses y son las que tienen una mayor constancia y una mayor densidad de lluvias a lo largo del año. ¿Cómo se aprovecha este sistema en Guatemala? Por ejemplo, aquí vemos lo que es la generación por tipo de combustible en el Sistema Nacional Interconectado para el año 2019 y para 2020. Podemos ver por ejemplo, el sistema hídrico en el año 2019 correspondía al 35,83% de la generación, en el año 2020 al 71,74%. Obviamente el año 2020 también estuvo marcado por el tema del COVID, que en el área de lo que es la demanda de energía eléctrica se redujo considerablemente, principalmente por el cierre. Entonces, esto, y puesto que las hidroeléctricas tienen un costo menor, o podríamos decirlo de esa manera, eh, incrementó la proporción de energía que ellas dieron debido a la reducción de la demanda. Pero por lo regular tiende a oscilar entre los que son 40 hasta, en algunos casos, 60% de la demanda. Eh, uno de las capacidades más importantes de una hidroeléctrica, especialmente, por ejemplo, en este caso de una regulación anual, como lo es Chisoy, es que tiene la capacidad, como había mencionado, de trasladar agua de un mes a otro. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí lo que vemos es la capacidad de almacenamiento, el porcentaje de la de, de Chisoy. Y esta se utiliza especialmente, como lo vemos en el eje horizontal, o sea, a lo largo de lo que son los meses de septiembre, de septiembre a octubre, eh, sufren un proceso de llenado para luego en los meses de enero, febrero y marzo, incluso llegando hasta mayo, se empieza a utilizar lo que es el agua del embalse para desplazar lo que es generación térmica de largo plazo. Esto es un proceso de optimización que se llama despacho hidrotérmico. Eh, esto lo, este tipo de centrales tienen este tipo de ventajas, por decirlo de esa manera,
pero también existen una serie de problemas, como por ejemplo podemos observar que en el año 2018, por ejemplo, y en el año 2020 existía una gran irregularidad en la capacidad de llenado, especialmente porque existen fenómenos climáticos como el niño o la niña que en algunos casos quieren alterar este orden. Entonces, una de las principales debilidades de cualquier central hidroeléctrica, principalmente, es el cambio climático. Eh, las hidroeléctricas también tienen un papel en lo que se conoce en los perfiles de generación anual, por decirlo de esa manera. Como ya lo había explicado en algún momento el ingeniero, estos son estacionales. Sí, Guatemala tiene dos estaciones, que es la época de lluvia y la época de seca. En este caso, en el color azul, que es la que representa eh, la generación hidráulica, podemos observar de que, por lo menos para los años 2018, 2019 y 2020, existe cierta estacionalidad respecto a cuándo es que estas entran a operar. Esto realmente es un poco complicado porque Guatemala tiene un sistema combinado, por decirlo así. Nosotros lo combinamos con biomasa, que son lo de los ingenios. Básicamente es un sistema complementario y existe una generación base que es con carbón. Entonces, básicamente, este equilibrio que existe entre biomasa y hidroeléctricas es el que mantiene en cierta manera el abastecimiento a lo largo del tiempo, pero es un equilibrio que con facilidad se puede romper debido a variaciones climáticas. Y es que tanto la biomasa como las hidroeléctricas dependen mucho de las temporadas de lluvias. Entonces, han ocurrido situaciones en las que, por ejemplo, en el mes de mayo, que es el momento donde existe mayor fragilidad para el sistema, o sea, porque no hay ni lluvia y no hay ni biomasa, o sea, existe un déficit de generación y en algunos casos se puede gen- eh, depender de otros países para seguir abasteciendo, ¿no? Acá, por ejemplo, acaba de explicar lo que es a lo largo del año, eh, pero una de las principales también ventajas de este tipo de centrales es de que a lo largo del día, estas pueden generar, por ejemplo, es un perfil de generación para el 8 de octubre del año 2020. Eh, Esta es época de lluvia, como ya lo había mencionado. La generación hidráulica es la que más aporta a lo largo del día y es la que realmente se complementa con lo que había mencionado, que son turbinas de vapor, que en este caso serían eh, plantas de carbón. Y se puede observar un pequeño aporte de lo que es la energía solar, pero francamente, o sea, por muchas cuestiones técnicas, realmente todavía no ha incrementado como que la penetración de este tipo de tecnología. Y aparte que existen limitaciones técnicas que todavía no se han logrado resolver como para incrementarlo, ¿verdad? Ahora, en la época de seca, sí existe una mayor penetración de lo que es los ingenios, pero realmente igual las eléctricas sí proporcionan un papel muy importante, puesto que permiten eh, puntear demanda. Es decir, como ya les había mencionado, existen plantas de regulación diaria, entonces lo que hacen es almacenar agua para trasladarlo a la demanda punta, que es más o menos alrededor de las 18 a las 21 horas, y reducir los costos de generación de cierta manera, ¿verdad? Uno de los principales riesgos que tienen también el sistema, o sea, que hidráulico en general, por ejemplo, aquí he calculado lo que es el factor de planta. El factor de planta básicamente es la proporción eh, real que puede generar el parque de generación hidráulica en general, es todo el parque de generación hidráulica, pero debido a los efectos del cambio climático, ha existido una tendencia a la baja en la capacidad de generación de todo el sistema hidráulico. Y eso es un problema porque como ya lo habíamos visto al principio de la presentación, gran parte de la generación del país es hidráulico. Entonces, esto realmente replantea el papel de las hidroeléctricas a futuro. Obviamente, estas son de gran utilidad, pero implica que existiría un mayor costo de generación por megavatio hora a lo largo del tiempo. Entonces, esta sería la presentación. Muchas gracias. No sé si existe alguna duda.
Excelente, excelente, muy buena la presentación. Te tardaste justamente 10 minutos, aunque podías haber tenido otros minutitos aquí de gracia, pero está muy bien. Interesante ver cómo justamente eh, la energía potencial es aprovechada como energía cinética, generando energía y todo eso. Aparte, muy importante lo que mencionaste de que el factor climático es muy importante, principalmente la parte de que viene del agua, esa energía que proviene del agua, pues se da en época lluviosa, ¿verdad? En época seca, pues ya pueden aparecer otros sistemas alternativos. Pero como bien decís, hace falta como promocionarlos. Y algo interesante es que esto que mencionaste del cambio climático, que esa tendencia global ha ido disminuyendo. Aunque se miran algunas oscilaciones, ¿verdad? Y tal vez algún ajuste, eh, una curva cuadrática podría ser también experimentarlo, pero sí la tendencia global es a la baja. Interesante, ¿verdad? Que eso es, bueno, se cree que es producto del cambio climático, ¿verdad? Aunque pueden ser también variaciones normales. Pero ya está muy comprobado de que el cambio climático está modificando esas variaciones normales. Y yo la verdad que, disculpe, Uh-huh. ingeniero, yo no, tal vez no me dio tiempo de el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2019 publicó un estudio para lo del Triángulo Norte respecto a, es una proyección de lluvias para, hasta el 2050. Lamentablemente nosotros a nuestra ubicación geográfica, me recuerdo de que eso lo veíamos en mi trabajo anterior, y era de que sí somos altamente vulnerables al cambio climático. Entonces, eso hasta cierto punto, incluso cuando se habla de cambio climático en Guatemala, nunca se habla de combatirlo, sino de mitigarlo, porque nosotros incluso no deberíamos, a mi opinión, ¿verdad? O sea, enfocarnos en intentar ser como más verdes, sino realmente solo limitar el daño que podamos sufrir. Que, por ejemplo, como ya lo había mencionado, las hidroeléctricas representan un papel muy importante, pero como ya lo hemos visto, en los últimos años ha sido demasiado volátil. Entonces, cuando se planifica el despacho de generación a lo largo del año, es casi imposible ahora adivinar si va a llover o no. Y eso implica una serie de costos asociados que al final lo pagamos todos. Entonces, eso es como un comentario que sí decir. Sí, tenés toda la razón y es cierto. Eh, Guatemala tiene características, o Centroamérica tiene características muy particulares en comparación de Estados Unidos o en Sudamérica. La dinámica meteorológica es distinta. Algunas cosas obviamente se parecen, por lo menos a la parte norte de Sudamérica tiende un poquito a regionalizarse esos fenómenos. Y obviamente la parte sur de Estados Unidos un poquito con México. Pero dense en cuenta que Guatemala o Centroamérica, a veces funciona como que si fuera una isla. No es tan continental, no tiene tanta tierra. Entonces, la parte tropical, pues, es una dinámica eh, importante. Eh, También importante mencionar de que el cambio climático se está produciendo a nivel global por las emisiones de los países industrializados y también localmente por el mal manejo del suelo que se hace en cada país. Aquí el ordenamiento territorial pues no existe. También las urbanizaciones que se hacen pues no contemplan la parte de naturaleza o conservar los árboles y eso también afecta, ¿verdad? Pero sí, hay mucho de qué hablar en esto, pero sí, excelente presentación. Entonces ahorita pues vamos a pasar a la siguiente, jóvenes. Entonces pasaríamos con el grupo número 2. Está bien, ingeniero, ahorita empezamos a proyectar. No sé si logran ver ahí. Sí se mira, compañero. Buenos días,
les vamos a presentar nuestro que es la implementación de paneles solares para servicios auxiliares en una subestación del Pacífico. Pues la descripción del proyecto se ubica en la Capilla Nuevo Mundo, municipio de Escuintla, departamento de Escuintla. En realidad, el proyecto consiste en la construcción y operación de un sistema de suministro eléctrico autónomo basado en la transformación fotovoltaica en energía solar, formados por equipos para producir, regular, acumular, cuantificar y transformar la energía. Capacidad de generación del proyecto es de 567 kilowatts. Que suministrará a la subestación del Pacífico. La instalación es de 400 unidades de paneles, 700 unidades de optimizadores, 100 unidades inversores de 66.6 y 2 unidades de 20. Anclada a una estructura metálica y monitoreada en línea. En realidad, la potencia y cobertura es de 567, como lo había dicho. Estos ya son los datos consolidados que les había comentado anteriormente en la descripción del proyecto. Están los paneles, los optimizadores, los inversores, los transformadores, la cobertura del panel en sí. Ese es el comportamiento tanto de la oferta como la de la demanda. El consumo versus la generación. Aquí nos muestra que ha aumentado la generación. Además, podemos ver que en la sección financiera, la inversión del sistema fotovoltaico es de $187,000 más el IVA. El precio por watt es de 1.035 más el IVA. Y el ahorro por generación de un año es de $114,000 más el IVA. El retorno de la inversión está en 4.92 años. Podemos ver que el gasto de la energía anual es, si la solar es menor y con la solar es mayor. No sé si me logran escuchar ahí. Listo. Entonces, como complemento, digamos que a lo que decía la compañera, pues, digamos, el enfoque del proyecto es reducir el tema desde el punto de vista de económico, tiene un impacto, si bien es cierto. Como pueden ver ahí en la gráfica, pues, actualmente se paga un promedio de $117,000, digamos, por consumo de energía en la subestación. Y se tiene pensado que con la implementación del proyecto se pueda reducir el costo a 3,175, digamos, dólares al año aproximadamente. Que digamos que esta es la parte financiera que tiene un impacto económico en este tipo de generación o en la implementación de este tipo de proyectos utilizando paneles solares. Más sin embargo, nosotros también hicimos como el análisis y la parte más importante es que no solo tiene un impacto económico, sino que tiene un impacto al medio ambiente. De por sí ya los paneles solares pues se consideran como una energía verde. Más sin embargo, hay otros aspectos que se ven beneficiados con este tipo de proyecto. Como pueden ver ustedes, más o menos estamos hablando de que al implementar este tipo de proyectos y no solo viendo el consumo de energía, vamos a reducir al final de la vida útil del proyecto, que más o menos son 25 años, 8,483,085 kilogramos de CO2, que como ustedes bien saben, y lo hemos visto en otras clases, es una de las formas en que estamos afectando al medio ambiente, impactando al cambio climático, y es como que hubiéramos, digamos, también se puede reflejar haciendo algunas equivalencias en que es como que se plantaran 28,349 árboles, ¿verdad? Durante este periodo. Y ahí pues también tenemos algunas imágenes o relaciones en cuanto a, es que como que se redujera la 2.885 toneladas de producto a ser reciclado,
o lámparas incandescentes 321.518. Pero lo más importante, como les mencionábamos hace un ratito, es que pues no todos sabemos que hay un interés mundial por el tema del cambio climático, de lo que estamos viviendo. Si de Naciones Unidas pues tiene un programa que es el de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están para el 2035, y yo creo que si todos estamos alineados a cumplir o a ver el tema de la mitigación, pues podemos ir aplicando al objetivo 13, que es la acción por el clima, que consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y ya no seguir sufriendo de los embates que estamos teniendo a la fecha por este tema, ¿verdad? Entonces, creemos que al final no es solo, quisimos presentar no solo bueno, el tema de la tecnología de paneles solares, sino cómo su implementación puede llegar a tener beneficios al final del día en la acción la acción por el clima y en el cambio climático per se, ¿verdad? Solamente. Muy bien, felicitaciones. Muy interesante la presentación. Hay cositas que pudieron haber implementado. Bueno, también la presentación anterior, pero estuvo en general bien. Las dos han estado bien. Pero contemplen la parte técnica. Por ejemplo, en los paneles solares. ¿Cómo es esa distribución de energía comparado con la radiación de la Tierra? Ese tipo de cosas son importantes a la hora de instalar un panel solar. Hay estudios, hay evaluaciones que dicen, en este lugar hay más radiación. Bueno, generalmente en latitudes tropicales pues hay más, ¿verdad? Pero en Guatemala obviamente también tienen sus mapas y ver eso, ¿verdad? Entonces, son evaluaciones. Recuérdense que nosotros estamos viendo ahorita la base de la parte climática y todo, pero son instrumentos de evaluación. Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí a saber de que este panel me va a funcionar o no? Entonces, bueno, entonces existe este aparato, está el heliógrafo que me indica la radiación del lugar, y también están estos mapas de radiación de Guatemala, ¿verdad? Pero en general está bien la presentación. Me recordé algo de la presentación anterior y quería mencionarlo, pero ahorita ya me recordé. En la parte de cambio climático les voy a compartir un estudio que realizamos en la Universidad de San Carlos de las proyecciones para precipitación de Guatemala. Estas tienen la salida de 37 modelos globales. Y ustedes ahí vamos a platicar, van a ver esa gama de posibilidades que hay para Guatemala. Algunos dicen que va a llover menos, otros dicen que va a llover más. Entonces es interesante lo que dicen los modelos. Generalmente se vende más de que va a llover menos. Pero si uno se pone a analizar la parte histórica, en Guatemala no ha llovido menos. En los últimos años ha llovido más. Y no concuerda con las tendencias de cambio climático que nos habían vendido el IPCC. Entonces hay mucho que hablar de eso. En la parte de precipitación, en la parte de temperatura es un poquito diferente. Esas tendencias y eso que se decía antes sí se está cumpliendo, pero el balance de precipitación no tanto. Bien, felicitaciones. Vamos a pasar al siguiente grupo, el grupo número 3, si está listo. Buenos días, ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, adelante. Ahí está. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar del aprovechamiento de la energía solar un poquito más general, ¿verdad? No tanto centrado en el tema solo de los paneles, aunque sí vamos a mencionar este punto, ¿verdad? Básicamente la energía solar pues es lo que está produciendo el sol constantemente, ¿verdad? Y pues nosotros nos centramos en dos formas de aprovecharla, ya sea la energía fotovoltaica y la energía termosolar. Básicamente las células solares fotovoltaicas convierten la luz del sol en electricidad a través de los paneles que ya muchos los hemos conocido.
Y por otro lado, el tema de la energía termosolar que utilizan colectores solares térmicos, que básicamente son espejos que absorben el calor del sol y lo concentran en un solo punto para poder, para poder aprovecharlo y calentar un fluido. Y este fluido a través de, bueno, del calentamiento que va a tener, poder sufrir una transformación a vapor, ¿verdad? Y a través de ductos o conductos poder llevarlo y mover ciertas turbinas. El aprovechamiento del calor pues se hace con los rayos, o se realiza a través de los rayos del sol y el receptor pues puede alcanzar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. Como les mencioné, el calor calienta de una manera bastante considerable el fluido hasta convertirlo en vapor para poder mover turbinas que generalmente producen electricidad, ¿verdad? Y la otra forma, pues, es el tema de los paneles fotovoltaicos, que generalmente se usan muchas extensiones de terreno para poder generar, ya que los paneles necesitan bastante área, ¿verdad? En donde puedan recibir y captar la energía del sol, ¿verdad? Buenos días, compañeros. Entre los beneficios que tenemos al usar la energía solar, sabemos que la energía solar es una energía renovable y es prácticamente infinita, ¿verdad? A diferencia de algunas energías que usamos el día de hoy, que tienen reservas finitas como el petróleo, el carbón y demás fuentes de este tipo, la energía solar es una energía que siempre va a estar ahí y al menos por un tiempo que probablemente nos va a superar a nosotros. Y al ser una energía renovable, tiene la ventaja de que no emite gases de efecto invernadero y no contribuye al calentamiento global. Es una de las tecnologías renovables más eficientes contra esto. Siguiente diapositiva. Como les comentaba, la ventaja de que es no contaminante, es importante destacar que al ser solo aprovechamiento de la luz solar que ya está irradiando en el planeta, no hay una liberación de sustancias tóxicas, no hay contaminantes, como en otros procesos de recuperación de energía en la que se tiene alguno que otro residuo. En este caso, pues solo se está aprovechando la luz solar que ya se irradia en la Tierra, entonces podemos decir que no hay ningún contaminante residual y esto beneficia a los ecosistemas y a mejorar las características de esta generación. Siguiente, gracias. Como les mencioné, tenemos la ventaja de que la energía solar pues, nos va probablemente a superar a nosotros, ya que se estima que el Sol todavía va a vivir 6.500 millones de años más. En este tiempo, pues, la luz solar es una energía constante que recibimos y la tecnología poco a poco ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en una generación más competitiva, tanto económicamente como en eficiencia. Y en los próximos años, pues prevemos que si se le da la importancia a este sistema, pues se podría volver uno de los principales generadores de energías renovables en el mundo. Las condiciones para su desarrollo son óptimas, ya que el sol irradia en la Tierra en una hora suficiente luz como para tener la necesidad global de toda la necesidad energética de un año en el mundo y la superficie terrestre recibe 120.000 terawatts de radiación solar, que es 20.000 veces más la potencia que necesitamos para todo el planeta. Buenos días, compañeros, ingeniero. Ya con el tema ya propiamente de los paneles solares, como lo mencionaba el ingeniero, la parte de la radiación es un aspecto técnico y climático muy importante para determinar la ubicación donde es idóneo instalar el panel solar.
a través del cálculo de las horas pico. Eso es a través de conocer la irradiación que llega al sitio donde se va a instalar el panel. Eso va a depender de la región. Existen pues mapas de esto, mapas de la irradiación en Guatemala. Típicamente regiones como Zacapa o como Jalapa, todo el oriente tiene más irradiación. Y también hay otros instrumentos que ayudan a calcular o a tomar el dato de esta irradiancia. También tenemos que el potencial de generación de los paneles va a depender de esta irradiancia, y la cual variará dependiendo el día y también la temporada. Siguiente, por favor. También otro aspecto importante es el tema de la inclinación del panel. Hay diferentes métodos para hacer este cálculo. También va a depender en muchos casos en qué temporada del año se encuentre. El más común es tomar la latitud y restarle un valor de 10. Sin embargo, como lo mencionaba, pues va a depender si es primavera o verano o si es invierno. Va a depender mucho de esa temporada del año para hacer el cálculo. Siguiente, por favor. El tema de la orientación, regularmente se sabe que orientarlo al sur genera más o va a permitir generar más energía. Sin embargo, pues el tema de la orientación no va a afectar tanto la generación como el tema de la inclinación. Ahí al orientarlo al sur, pues vamos a obtener más aprovechamiento de la luz y el calor. Y si se desvía un poco hacia el norte o si no se orienta lo adecuado hacia el sur, pues van a haber pérdidas. Siguiente, por favor. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la nubosidad. Realmente esto va a afectar un poco en el tema de la generación por paneles fotovoltaicos. Sin embargo, pues a diferencia de lo que comúnmente se conoce, también las nubes reflejan y absorben la radiación. Y pues se sabe que cuando se tiene un día comúnmente conocido como nublado, pues igual se genera entre un 10 o el 15% del potencial máximo estimado para el panel fotovoltaico. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. En el caso de la temperatura, tanto en paneles fotovoltaicos como en sistemas térmicos solares, la temperatura es un factor importante, ya que la mayoría de los paneles o los sistemas están hechos para poder funcionar en condiciones templadas, por lo que un aumento de temperatura arriba de esas condiciones puede afectar el funcionamiento de los paneles solares o de los sistemas térmicos, ya que puede dañar componentes internos, por lo que siempre deben de tener en cuenta la cantidad de incidencia solar que puede estar aumentando esa temperatura. Siguiente diapositiva. La lluvia es otro factor climático que afecta a los paneles y este puede ayudar en ciertos momentos a regular el incremento de temperatura, en especial en épocas de verano, donde las lluvias ocasionales pueden reducir esa temperatura en los sistemas. Además, como dijo el compañero anteriormente, aunque el clima esté nublado o esté lloviendo, siempre habrá una generación energética, a pesar de que aunque sea muy baja. Siguiente diapositiva. Y como último factor que tenemos sería el viento.
que en el caso del funcionamiento de los paneles o los sistemas no afecta directamente. Afecta principalmente en el diseño de los paneles, porque vientos muy grandes, vientos muy fuertes pueden generar, pueden arrastrar los equipos, pero puede funcionar como sistemas para regular la temperatura y evitar daños en los equipos. Eso sería todo, ingeniero y compañeros. Muy bien, excelente, bastante interesante la presentación. Sí, muy importante la parte de dónde se orienta el panel, pero depende en qué hemisferio estamos. Como nosotros estamos en el hemisferio norte, orientamos nuestro panel como hacia el sur, porque recuerden ustedes que el sol irradia más hacia el ecuador. Y si estamos en el hemisferio sur, pues lo tendrán que inclinar o orientar al norte. Otra cuestión importante o interesante es el color que generalmente tienen los paneles solares. Hay de varios colores, pero generalmente son oscuros. Y son oscuros por la propiedad del color oscuro. Y se recuerdan ustedes del concepto de albedo. De hecho, eso es parte del examen. ¿Qué es el albedo, verdad? Entonces, los colores oscuros, pues, absorben más calor, ¿verdad? Si los ponen blancos, pues no absorberían mucho. Pero sí, interesante, muy buena presentación. Seguimos entonces con el siguiente grupo. Grupo número 4. De acuerdo, ingeniero, ahorita comparto la pantalla. No sé si logran ver la pantalla, ingeniero. Sí, se ve bien. Adelante. De acuerdo. Muy buenos días, ingeniero, compañeros. Nosotros como grupo número 4 vamos a presentar el aprovechamiento del sistema climático orientado a lo que es la energía solar. Básicamente se plantearon 3 objetivos en este tipo de presentación. Uno de ellos es primeramente conocer el aprovechamiento del sistema climático para proyectos de energía, específicamente la energía solar. Otro objetivo, analizar qué es la energía solar, su aplicación, sus ventajas y desventajas. Y por último, también identificar cómo ayuda la energía solar en la matriz energética de nuestro país. Como una breve introducción, sabemos que la energía solar es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Entonces, básicamente la energía radiante que procede del Sol y que en su momento llega a la superficie terrestre y es apreciable por una luz visible y ultravioleta. Otro aspecto importante también es que la radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde hace muchos años atrás mediante tecnologías que han venido evolucionando. Y pues derivado de esto es considerada una energía renovable, energía limpia, que bien se podría aprovechar para resolver algunos de los problemas actuales más urgentes que afrontan los seres vivos, principalmente lo del calentamiento global, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es la energía solar? La energía solar pues consiste básicamente en aprovechar la energía proveniente del sol para la producción de energía eléctrica. En otras palabras, es el resultado de la interacción de la radiación solar con un material semiconductor que desemboca en producir corriente eléctrica. Básicamente acá podemos distinguir 2 tipos o 2 métodos de aprovechamiento de energía solar, como se puede ilustrar en la imagen. Estos se pueden agrupar en 2 grandes grupos, uno de ellos el fotovoltaico, perdón, y el otro la energía solar térmica. Entonces, el fotovoltaico prácticamente es aprovechar la energía a través de la luz y poder convertirla en energía eléctrica, y la energía solar térmica, como se puede ejemplificar en algunos calentadores solares, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué ventajas y desventajas se pueden obtener de este tipo de aprovechamiento de energía solar?
Dentro de las ventajas podemos mencionar que es una fuente de energía inagotable, conserva el medio ambiente, es decir, no contamina. Es una energía independiente, energía económica y de fácil mantenimiento. Es modular y de gran aplicación. Genera empleo, es sostenible y mejora también hasta cierto punto la calidad de vida. Dentro de las desventajas, principalmente es la alta inversión inicial de la instalación de los paneles. La tecnología es un tanto o es poco eficiente, intermitente por las condiciones de climatología, espacio, por el espacio que abarca la instalación de los paneles, el transporte, la disponibilidad y almacenamiento, y tal vez una de las principales ventajas sería el impacto ambiental en cuanto a la fabricación de los mismos paneles solares. Derivado de estas ventajas, pues, o desventajas, podemos también tener impactos positivos y negativos. Dentro de los positivos, principalmente, en el clima no va a generar emisiones de dióxido de carbono. En cuanto al aspecto de la geología, no va a producir ciertas alteraciones litológicas. En el suelo va a haber una erosionabilidad que es nula. En las superficies, en las aguas superficiales y subterráneas, no va a haber una alteración acuífera. En lo que es la flora y la fauna va a haber una repercusión sobre la vegetación que prácticamente se puede considerar nula. El paisaje va a ser de fácil integración y va a armonizar bien con el medio ambiente. En cuanto al tema de ruido, pues es absolutamente silencioso y en el medio social no produce un gran impacto. Y dentro de los impactos negativos es básicamente en su proceso de fabricación o construcción, donde genera el alto consumo de energía, gases de efecto invernadero, desechos tóxicos, alto consumo de agua, fase de construcción y desmantelamiento, y también la utilización, la alta utilización del suelo, ¿verdad? Ahora, de manera resumen o de manera general, ¿qué beneficios se obtienen de la energía solar? Principalmente que es una energía que va contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque la energía solar no emite gases de efecto invernadero, por lo que no contribuye a lo que es el calentamiento global. Otro punto interesante es que es inagotable y se renueva, ya que al contrario de otras fuentes tradicionales como bien pueden ser el carbón, el gas, el petróleo o la energía nuclear, que tienen reservas finitas. En cambio, la energía del sol está disponible en todo el mundo y prácticamente se adapta a los ciclos naturales. Otro punto interesante es que, como bien lo decía anteriormente, no es contaminante, ya que aquí en este punto es importante destacar que la energía solar no emite sustancias tóxicas ni tampoco contaminantes al aire, que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, así como también para el ser humano. Otro punto es que es crecientemente competitiva, es decir, que hoy las energías renovables, concretamente lo que es la eólica y la fotovoltaica, son más baratas que las energías convencionales en buena parte del mundo. Y eso las hace competitivamente, crecientemente competitivas. Y por último, pues esto nos puede llevar a tener una generación de riqueza y empleo local, ya que la producción de electricidad mediante la energía solar y su uso de forma eficiente contribuyen a lo que es el desarrollo sostenible. Y como también podemos tener la aplicación que se tiene la energía solar acá en Guatemala y la aportación que se tiene a la matriz energética del país, básicamente es a través de 8 centrales solares que en total aportan una capacidad de potencia de 91.5 megavatios. Y eso debido a la ubicación o la posición estratégica que tiene nuestro país, que según mapas potenciales de radiación solar, el valor promedio anual de radiación solar para todo el país es alrededor de 5.3 kilowatts hora metro cuadrado por día. Entonces, en base a esos datos climatológicos, se tiene esta estimación de energía que se aprovecha a través del sol en nuestro país, siendo las principales centrales Horus 1 y Horus 2, que básicamente aportan 80 megavatios al sistema entre estas dos centrales. Y ya en la matriz energética, por tipo de combustible, a lo que es en referencia al año 2019, la energía solar tiene una participación de aproximadamente el 2%. Buenos días, compañeros ingenieros.
Entonces vamos a ver el calentamiento global y la energía solar. Entre las causas que producen el calentamiento global debido a la intervención humana, pues se sabe que es el aumento de gases de efecto invernadero, producto del uso de combustibles fósiles para el transporte, para calefacción y para un sinfín de procesos industriales. Otro es la deforestación de selvas y bosques, el excesivo uso de fertilizantes con óxido nitroso y la alta producción de residuos que afecta al medio ambiente. La energía solar, con sus diferentes aplicaciones, pues contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero. Como se ha estado hablando, pues hay dos tipos, va la conversión térmica. En este proceso se transforma la energía solar en calefacción, para climatización de piscinas, puede ser también utilizada para generación vapor. En fin, tiene muchas aplicaciones que hoy en día pueden ayudar enormemente a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, también tenemos la conversión fotovoltaica, que es la transformación de energía, de la transformación directa de la energía en energía eléctrica, para darle todos los usos en el hogar, en la industria. Siguiente, por favor. Cómo la energía solar ayuda a mitigar el cambio climático. La energía solar, como el resto de las energías renovables, juegan un papel protagonista como método de lucha contra el cambio climático, debido a que son fuentes de energía limpias, que no emiten ningún gas de efecto invernadero, siendo además totalmente factibles. Como se ha visto, pues las energías renovables pues son casi, no contaminan al ambiente, ¿verdad? No contaminan al suelo, al agua, y por lo mismo pues su emisión de gases de efecto invernadero es casi nulo. En un marco teórico, mediante el empleo de energías renovables, se podría reducir emisiones de CO2 a ser utilizadas en diferentes actividades, como por ejemplo, si la usamos energía solar en el transporte, en la generación de energía, para la iluminación, para calefacción, como se dijo anteriormente, en la agricultura y también como cargadores solares o de baterías. Sí, siguiente. ¿Cómo influye la energía solar en el efecto invernadero? Bueno, porque es inagotable, no contamina y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadores por tecnologías por otras tecnologías para producir energía, principalmente lo que son las energías fósiles, ¿verdad? Que son las principal causante de la emisión de gases de efecto invernadero. Y también la energía solar fotovoltaica no emite gases tóxicos ni contaminantes, no contamina el agua, por lo que su utilización para generar electricidad contribuye de forma efectiva para reducir el calentamiento global. Siguiente. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad es el calentamiento global y por consiguiente el cambio climático. El mundo está consciente de la importancia de la transición hacia una economía sostenible basada en emisiones libres de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global y por ende el cambio climático. Hoy en día, pues las naciones pues están conscientes del problema que tenemos y producto de eso pues tenemos acuerdos a nivel mundial para mitigar y reducir los gases de efecto invernadero, como el protocolo de Kioto, o bien como lo mencionó el compañero, los objetivos de desarrollo sostenibles, que vienen pues a querer reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Sin embargo, queda un largo camino por recorrer para poder disminuir de manera significativa el uso de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, dándole más importancia a la energía solar como a otras energías renovables. Aquí pues tenemos una central solar fotovoltaica, que es la CIBO, que se encuentra en Zacapa, ¿verdad? Ahí pues como podemos ver, pues sí utiliza la energía solar, pues tal vez entre sus limitantes es la cantidad de espacio que se necesita para poder generar la suficiente energía que se pueda en un determinado momento necesitar. Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver la generación eléctrica con centrales solares fotovoltaicos
en el Sistema Nacional Interconectado del periodo de 2014 a 2017. Como podemos observar, pues ha ido de forma creciente hasta llegar en el año 2017 con una generación de 198.2 gigavatios hora. Otros beneficios de la energía solar es que, como se ha dicho, pues reduce el uso de combustibles fósiles, no emite gases de efecto invernadero, evita los efectos del calentamiento global y contribuye al desarrollo sostenible, a una economía que ya no esté basada en combustibles fósiles, que son los que emiten principalmente el CO2. ¿Verdad? De acuerdo con la Federación Europea de la Industria Solar Térmica, 1 megavatio hora de capacidad de energía solar térmica instalada permite ahorrar 600 kilogramos de CO2. Siguiente. Como conclusiones tenemos, existen los métodos de aprovechamiento de energía solar. Estos se pueden agrupar en dos grandes, como lo hemos mencionado, que es fotovoltaicos y térmicos. Se determinó que en la actualidad millones de seres humanos en todo el mundo se abastecen de electricidad por medio de energías renovables como la solar, lo cual indica que la humanidad se dispone a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, conscientes de la finitud de los combustibles fósiles y de sus efectos perjudiciales para el medio ambiente como causa principal del calentamiento global. Se considera que la energía solar es una de las alternativas más sostenibles ante la contaminación ambiental de los combustibles fósiles y por lo cual permite obtener luz, calor, electricidad para satisfacer las necesidades básicas en la Tierra. Los gases de efecto invernadero son inevitables dentro de un sistema globalizado, por lo que toda acción que beneficie a su reducción es completamente recibida. Es por ello que la energía solar representa una alternativa debido a la absorción directa de la radiación solar y durante los últimos años se ha posicionado dentro de uso residencial, proyectando un crecimiento importante en un futuro cercano. Y por último, pues tenemos que el reto es muy grande, sin embargo, se está avanzando en la generación de electricidad por medio de paneles solares, pero también el uso razonable de energía y la eficiencia energética. Combinando estos tres aspectos, se obtendrán buenos resultados en el futuro. Eso sería todo. Ahí tenemos una bibliografía consultada y esa sería la presentación. Gracias. Muy bien, felicitaciones, bastante completa la presentación. Importante lo que se mencionó de las desventajas. Hay mucho más de eso. La energía solar, pues es una de las energías que tiende a ser más equilibrada con el ambiente, pero no es del todo, no es todo color de rosa. ¿Por qué? Porque como mencionaste, para crear un panel solar hay que utilizar muchos recursos naturales. Y además, ¿cuánto cuesta hacer ese panel solar? Son minerales, son materiales que los explotan de minas. Eso no suena tanto, ¿verdad? Pero muchos materiales que nosotros utilizamos cotidianamente y que sirven para algunas energías alternativas, pues son producto de la explotación del ambiente. Entonces no todo es así, ¿verdad? Pero es de las tecnologías que tiende a ser más equilibradas. Igual se habla mucho que la rentabilidad no es muy buena y por eso se mencionó de que es una inversión inicial considerable y que la parte económica se va recuperando muchos años después, ¿verdad? Entonces eso lo hace no una tecnología tan fácil de aplicar en nuestro entorno. Algo que he visto que no han mencionado, pero lo medio mencionaron, porque con todas las presentaciones como que se ha ido complementando el tema de la parte solar, es la parte de la irradiancia y la radiancia. Ahí, porque ese es, ya cuando hablamos de watts, metro cuadrado, la energía por unidad de superficie, ese tipo de conceptos, pues, creo yo que se los voy a dar en alguna presentación, no sé si es en otra clase, pero es importante, ¿verdad? ¿Qué es la irradiancia? ¿Qué es la radiancia?
Una es una medición al instante de una energía por unidad de superficie, y la otra ya es una parte acumulativa. ¿Cuál es la que interesa a la hora de hacer una cuestión de estas, verdad? Para los paneles, ¿verdad? Entonces eso es interesante también, ¿verdad? Pero felicitaciones, muy buena presentación. Seguimos entonces con el grupo número 5. Ahorita le comparto la presentación, ingeniero. ¿Me comentan si pueden ver la presentación? Sí, podemos ver. Creo que vamos a salir expertos de energía solar nosotros. Así es. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 5. Vamos también a presentar parte de la energía, del aprovechamiento de la energía solar. Nuestro grupo está integrado por Joshua Chavarría, ahora Noelia, Pablo Sasso, Fausto Fuentes y su servidor Santiago Yax. Entonces, empezando un poquito con la energía solar, actualmente, ¿cuáles son las formas de aprovechamiento que se tiene para la parte de la radiación solar? Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos describe cuáles son los aprovechamientos. Tenemos aprovechamiento pasivo y aprovechamiento activo. En el aprovechamiento pasivo, pues tenemos la parte de una arquitectura bioclimática, que esta es tratar de aprovechar pasivamente la parte de la radiación solar en los hogares para que puedan absorber de mejor forma la radiación y también la luz, y con ello disminuir el consumo energético que se tenga en el hogar, ¿verdad? En la parte de aprovechamiento activo, pues tenemos la parte de conversión térmica, que ya mis compañeros en las anteriores presentaciones, pues ya ellos estaban mostrando la parte de el incremento de temperaturas con espejos reflectores para poder calentar las torres y calentar propiamente el agua o la sal o los materiales que se usan para poder hacer el movimiento de las turbinas, ¿verdad? Eso es una parte del aprovechamiento que se tiene térmico. Y en el aprovechamiento fotovoltaico, pues que ahí tenemos la parte de los paneles solares. En baja temperatura, pues tenemos los sistemas de calentamiento y sistemas de cocción. O sea, eso sería aprovechar lo mínimo que se está absorbiendo en la parte de la conversión térmica. Ya entrando un poquito en Guatemala, aquí tenemos visualmente el mapa de radiación solar de Guatemala. Si nos damos cuenta, en los departamentos en los cuales se tiene la mayor radiación solar, pues es Zacapa, Santa Rosa, El Progreso y en algún punto, pues Guatemala, pero tampoco tiene una alta radiación, pero sí respecto a otras zonas sí es alta, ¿verdad? Y si nos damos cuenta aquí en este mapa, sí tenemos varias plantas instaladas, efectivamente están colocadas en los puntos que se tiene mayor radiación en el departamento, en cada departamento o propiamente en Guatemala. Pasando ya un poquito en la parte de los precios. Bueno, venimos trayendo precios desde 2005, que veníamos con precios de $4 por watt. Era un precio súper alto, no era rentable empezar la instalación de parques solares por paneles solares, ya que los materiales para la creación de dichos paneles era muy caro y los proyectos eran demasiado altos y el tiempo de retorno es demasiado grande, ¿verdad? Pero ya con la mejora de las tecnologías, con la mejora de producción en masa de los paneles solares de las diferentes potencias a nivel mundial, pues ya se ha logrado reducir la parte de este precio y poder bajarlo a un precio de 0.20 centavos de dólar por el mismo watt. Todo esto se ha logrado desde que se inició el proceso. ¿Y quiénes son los que están involucrados en esta disminución de los precios? Pues tenemos que Estados Unidos fue uno de los pioneros en la creación de la tecnología solar en los años 50. Posteriormente, Alemania empezó a creó el mercado para la energía solar y la aprobación de leyes para poder subsidiar en gran medida la implementación de este tipo de proyectos, ya que sin un subsidio a nivel nacional, pues no se podía empezar a crear ese tipo de parques y tampoco se podía empezar a invertir en este tipo de tecnología. Ya después China, con ellos empezaron a abaratar los precios y estos precios se lograron abaratar estandarizando y mejorando toda la tecnología de los paneles solares.
Hoy por hoy, si nos damos cuenta, nosotros ya hasta tenemos catálogos de paneles solares con diferentes capacidades de absorción de radiación solar y con diferentes eficiencias. Digamos, aquí ya uno puede elegir con una empresa que esté desarrollando este tipo de proyectos y puede elegir paneles más eficientes, pero que el proyecto va a ser más caro y que el retorno de inversión va a ser más amplio los años de inversión, o paneles más baratos, pero los cuales van a tener una más baja eficiencia, ¿verdad? Entonces ya van avanzando las generaciones. Aquí tenemos una visualización de una ficha técnica de uno de los paneles que actualmente se están comercializando por empresas aquí en Guatemala. Para poder implementar ese tipo de proyectos, ¿verdad? Digamos, uno de los puntos importantes que bien mencionaba el ingeniero es los paneles sí tienen un costo y también tienen una duración de vida. Digamos, la duración de vida en las cuales ellos van a estar ofreciendo hasta cierto punto la generación es de 25 años. Después de 25 años ya tiene una mayor degradación y ya va a tener una más baja generación de energía eléctrica. Y la vida media está entre los 12 años, siempre con garantía con el productor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los paneles solares? Pues se tienen dos problemas puntuales. Un problema de estos es que estos paneles no pueden ofrecer una potencia instantánea a comparación de otro tipo de tecnología, ya sea unos motores de búnker, a base de búnker, o una potencia constante como las plantas de carbón. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene este tipo de tecnología de paneles solares, ya que dependen mucho de la radiación solar y también que son tecnologías intermitentes. El otro punto es que ellos tienen su pico máximo siempre entre mediodía a 2 de la tarde, y en esa hora, pues, ellos van a tener más generación, pero en ese instante, pues, el sistema nacional de Guatemala, pues, no tiene la demanda máxima, sino la demanda máxima actualmente en Guatemala, pues, la tenemos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, y en ese intervalo de tiempo ya no se tiene esas generaciones de los paneles solares. Entonces, son dos inconvenientes que delimitan la creación de más parques solares, de paneles solares en Guatemala. ¿Cuáles son las soluciones alternativas que han optado los diferentes países europeos? Es la instalación de parques de baterías. Con ello, ellos pueden ya tener la alternativa de cargar estas baterías, que son parques constantes que ya tienen unas potencias de 50 o 20 megavatios de potencia y que pueden mantenerlos durante 2, 3, hasta 4 horas de potencia. Entonces, lo que ellos han optado es cargar esas baterías en el punto máximo de los parques solares y utilizar esta potencia y esta energía en las horas que lo necesite el sistema. Entonces, es uno de los puntos que se ha encontrado en la solución para poder que funcione en los sistemas que ellos tienen. Claro está que esos parques de baterías son igual de caros que instalar parques solares, o hasta el cierto punto, pues, son más caros, ¿verdad? Pero ya se está mejorando en la parte de la tecnología. Con esta solución, ¿cómo se vería entonces la parte de el diagrama de la generación? Pues aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos la generación de los parques solares. Aquí tenemos abajo, tenemos la parte de almacenamiento, que serían los parques de baterías, que estarían muy cerca o vemos en algún punto de los generadores para poder cargarlos. También tenemos aquí las torres de generación, también por espejos para hacer la carga. Y pues aquí con la implementación, que ya ahorita uno de los puntos importantes es ya empezar a hacer la migración a vehículos eléctricos, por lo cual se tiene contemplado que para 2050 la demanda de la energía eléctrica va a incrementar entre un 20 y un 30%, por lo cual sí es necesario empezar a pensar cómo se va a poder satisfacer esa demanda que se va a tener a largo plazo. Entonces, con ello, pues ya se estaría mitigando esto, y el resto de la energía que estaría sobrando, pues se iría directamente a la red eléctrica. ¿Qué otras soluciones tenemos? Bueno, si en caso los paneles solares son una solución que ya se está trabajando y se está mejorando, también tenemos la parte de
almacenamiento de energía utilizando como hidrobombeo. Con la energía producida se bombea agua desde un lago hasta otro lago que está a una mayor altitud, que luego puede usarse para producir energía con turbinas. Esto lo que tiene desventaja es que requiere espacio y requiere que se tengan 2 lagos, ¿verdad? Entonces sí se necesita un ecosistema ideal para poder implementarlo. Y utilizando pues ya la gravedad, se usa para hacer la producción de energía solar, la energía eléctrica. Y también, pues, hidrógeno, que se utiliza la energía solar para producir hidrógeno, que tiene muchas aplicaciones. Ahora, en la parte del hidrógeno ya se está dejando muy de lado porque es mucho más caro la parte de los transportes de este tipo de combustible alternativo en vez de la parte de gasolina. Entonces, sí se está utilizando más la parte de la energía eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo de un hidrobombeo. Aquí tenemos la parte de un embalse pequeño que tiene acá y el otro que está en el lago, que lo que se utilizaría es en el exceso de energía, pues la energía eléctrica se estaría utilizando para bombear en este embalse para posteriormente ya producir energía eléctrica cuando se necesite, que normalmente sería en horas de la noche, cuando ya realmente no se tenga la generación mediante irradiación solar. Esta sería nuestra presentación. Muchas gracias por escucharme. No sé si tienen algunas dudas. Muy buena presentación. Excelente, también muy completa. Creo que me escribieron algo en el chat. Para subir el grupo, la presentación. Bueno, no tengan pena, ahí la suben hoy. La presentación. Bastante completas las presentaciones y el tema de energía solar es muy interesante, pero me dejaron una parte bueno, ahí prácticamente todos sin mencionar, y se relaciona un poquito con lo que medio vimos en clase, que son los aparatos. Nadie me mencionó el heliógrafo, nadie me mencionó el piranómetro, o los periheliómetros, o los de albedometros, o los radiómetros, que son los aparatos que sirven para medir la radiación, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante también, esa parte. Bien, jóvenes, entonces vamos a dejar hasta aquí. Entonces pasaron 5 grupos, los demás grupos pues pasan el otro sábado, no tengan pena, tendrán su tiempo también. Vamos a dejar unos minutos de descanso y a las 11:30 comienza el examen. No, fíjense que alguien me había escrito y perdí el correo, pero no sé si era de ustedes, pero de todos modos lo voy a responder de esta forma. Alguien me había preguntado sobre el doctorado en cambio climático y qué tal era o algo así, y estuve buscando, pero no sé si se fue en algunos correos que eliminé, pero me preguntaban de eso porque yo lo cursé y ahorita estoy en procesos de graduación. El doctorado en cambio climático, pues es bueno. Nos dan clase algunos profesores de experiencia de la Universidad de UNAM de México, también de la Universidad de Ciego de Ávila de Cuba, expertos en cambio climático, los traen para acá y nos dan clases. Pero la dificultad es el proceso administrativo del doctorado. Entonces, si bien el doctorado es muy bueno, se está posicionando o está siendo bien reconocido, la parte administrativa es un poquito desgastante. Yo llevo 7 años y mi tesis la terminé prácticamente a los 5 años. Entonces, son prácticamente 2 años de retraso por temas administrativos. Y cuando menciono temas administrativos, pues es a veces te pierden las notas, tienes que ir a ver las actas y no te lo cargaron en el sistema, o pagaste un curso y no lo cargaron, o no salió una nota, o cositas por el estilo. Entonces, también las revisiones de la parte de la escuela son muy tardadas, las revisiones de lingüística también.
Entonces ese proceso es el que ha desanimado a muchos de mis compañeros, ¿verdad? Entonces, por si ustedes oyen algunas otras omisiones del doctorado. Pero de hecho se están graduando, se han graduado ya varias personas y pues está bien el doctorado, ¿verdad? Bien. Y entonces nos reunimos nuevamente. Voy a parar la grabación momentáneamente. O voy a pausarlo, mejor dicho. Recording stopped. Y a las 1:30, pues inicia el examen. De repente alguna que otra duda podrán tener. Yo voy a pasar lista y hasta el final de la clase.